Buenas noches, queridos televidentes de su Canal 15. Esta noche tenemos con ustedes a Patricia Leitón. Patricia, además de colega mía, tiene una función más importante, que es, ella es periodista en el diario La Nación y cubre los temas económicos. En esta noche, televidentes, pues vamos a tratar un poco de que ella nos cuente de su experiencia cubriendo los temas de economía. Una de las primeras cosas, me decía Patricia, usted que hizo es que usted inició aquí en la universidad el estudio de comunicación y un día le llamó a la economía. ¿Por qué le llamó la economía? Sí, bueno, empecé en la escuela de periodismo en 1987, si la memoria no me falla, y quería buscar un sector en el cual especializarme. Creo en el periodismo especializado. Había algunos profesores que nos decían que el periodista debe ser un mar de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. Yo no quería hacer eso, yo quería hacer, aunque cubriera 1 centímetro, hacerlo muy bien, o sea, poder conocer bastante. Y comencé a pensar en algunos campos. Me llamaba la atención, bueno, la salud, me gustaba la economía, siempre me ha gustado la matemática, entonces creí que podía ser un sector interesante. Y noté también que hay pocos periodistas que les gustaba ese campo, y eso en alguna medida le da a uno espacio de trabajo. Claro. Entonces, comencé a llevar algunos cursos de economía. En ese entonces era lo que se llamaba Principios 1 y 2, que uno lo llevaba unas 2 veces porque en la primera se quedaba. Y entonces me gustó y seguí avanzando ahí hasta llegar a las macroeconomías y las microeconomías. Y cuando iba por 2º año pensé en que si seguía la carrera o si me pasaba, había una maestría que en ese entonces había abierto la Universidad Nacional, que también me gustaba, pero que de todas formas el examen de admisión requería que uno tuviera conocimientos de cálculo, de macroeconomía, de micro. Y entonces pensé en las 2 opciones. Doña Pepita Echandi fue una de las personas que me aconsejó y preferí quedarme en la escuela. Yo creo que me daba la base que quería tener. Y el objetivo final era poder entender al máximo para poder explicar lo mejor posible. La economía es algo que se vive todos los días, pero que de entrada no es fácil a veces de entender, y más en este país donde a veces los economistas no tienen muy buenas posibilidades o buen entrenamiento en comunicación. Entonces la idea es tratar de entender lo mejor posible para poder tratar de transmitir y explicar en sencillo lo mejor posible. En esa experiencia, Patricia, ¿hubo algún día que, o alguna experiencia que usted recuerda así como negra de que le tocó, más que negra, no, más bien de mucha dificultad en términos de alguna noticia que le resultó difícil, o más bien si hay algún campo dentro de los distintos campos, balanza de pagos, temas bancarios, ¿hay algún campo en que le haya resultado una experiencia así muy cuesta arriba? Sí, recuerdo cuando ingresé que me tocó cubrir algunas cosas del campo bursátil, de la Bolsa Nacional de Valores. Ajá. Y yo me encontré un poco desarmada porque en la escuela en ese entonces no veíamos directamente, digamos, algo del funcionamiento de la bolsa. Sí veíamos muchas tasas de interés, tipos de cambio y eso. Y ahí recordé algún consejo de algunos profesores que decían: nunca diga que no sabe, vaya y usted ya tiene el armamento y la estructura para poder entender. Entonces me metí a hacerlo, pero al principio me fue difícil porque es un campo complicado. Si usted la pusieran a escoger entre todos sus hijitos, usted tiene
casi siempre un hijito todos los días, porque usted normalmente la leemos todos los días, entre todos sus hijitos de todos esos, de toda esa década de participar en el periodismo, ¿qué 2 o 3 artículos pensaría usted que son como sus hijitos dorados? Bueno, recuerdo cuando estaba entrando, yo empecé a colaborar en La Nación hace 10 años y me asignaron un trabajo sobre aduanas. Y para mí fue muy bonito hacerlo porque era una experiencia de estudiante, básicamente, ¿verdad? O sea, sin tener mucho conocimiento ni experiencia. Comencé a hacerlo, duré como 6 meses. Generalmente no hay tanto tiempo para hacer un trabajo, pero me gustó mucho porque pudo salir algo bien, como a mí me gustaba, leyendo lo máximo posible, investigando todo lo que pudiera. Incluso me metí a trabajar en un almacén fiscal para ver cómo era, ¿verdad? Y cómo hablaba la gente y qué se hacía y todo. Y habían montones de cosas, o sea, cómo se trata la gente ahí. Casi infiltrando la fuente de información, que me parece muy valioso para poder contar. Sí, sí, mucho incluso del lenguaje que se da dentro de ese campo, que no es un lenguaje como común. Uno va ahí y oye hablar, qué sé yo, a veces algunos de hechizas o de desalmacenajes o cosas así, ¿verdad? Hasta para aprender el lenguaje. Entonces fue muy bonito, eso fue una experiencia bonita y creo que salió bien en ese momento, aún con la escasa experiencia que tenía. Que si tal vez las otras informaciones, el estado de la nación es alguna de las cosas que me gusta cubrir, me gusta leérmelo y quizá últimamente la información del censo, creo que es algo también que me gustó mucho hacerlo y si tuviera que seleccionar alguno, ese sería uno de los que seleccionaría. Desde el punto de vista, digamos, y surgió un poco en el proceso de lo que decía de la experiencia del tema de desalmacenaje, donde el periodo fue muy largo y era una experiencia de estudiante. Usualmente, ¿cuál es el marco de tiempo? Normalmente tiene que escribir para el día siguiente o normalmente se mezcla lo del día siguiente con alguna noticia de más largo aliento o cómo es que funciona el mecanismo, que debe ser variado, pero sí, los televidentes les interesaría, me imagino, un poco esa parte que no está escrita en ningún lugar. Sí, claro. Bueno, uno trata de planificar al máximo y es parte, digamos, de las enseñanzas que le deja a uno la Escuela de Economía, ser estructurado, planificar. Pero en un medio es difícil, o sea, todos los días están cambiando cosas, vienen y van, o hay 5 o 6 cosas que hay que estarles poniendo atención en un mismo día. Entonces, generalmente lo que yo hago es que los lunes seleccionamos los temas de toda la semana. Y entonces, generalmente hay 4 temas y un trabajo fin de semana, o 5 temas y una nota de fin de semana. Y entonces, ya el lunes ya yo sé cuáles son los temas de la semana y procuro irlos arrancando en la medida de lo posible desde el lunes, por ejemplo. Entonces, si tenía que entrevistar a una persona por un tema, tal vez me sirve para 2, entonces de una vez lo aprovecho para 2 temas. Si tengo que llamar a alguien o buscar una información, procuro irla buscando con tiempo, porque diariamente es muy difícil conseguir la información, encontrar la gente, buscar las reacciones, interpretarla, leer, si hay que leer documentos o leyes, es muy difícil hacerlo el mismo día. Yo en la medida de lo posible procuro ir adelantando, pero claro, a veces se le desarma a uno la agenda, está uno haciéndole, ya sucedió algo que le cambió todo de un momento a otro y hay que correr, en algún momento hay que devolverse y echar atrás o leer rápido y correr porque también tiene uno las horas de cierre Claro, es un poco el tema del cierre, el cine y tal vez un poco la televisión lo han popularizado, la frase esa de paren las prensas. Obviamente que los temas económicos creo que es muy difícil que lleven a un pare las prensas, pero en general, digamos, alrededor de qué hora del día es la hora de cierre, porque de alguna manera me imagino que su vida está pautada en mucho alrededor de ese punto al que hay que ajustarse. Yo tengo la impresión de que hubo una época en la que ya no tanto el trabajo de periodismo, sino más bien el trabajo de publicar era mucho un trabajo así como de los panaderos, era un trabajo de noche. Sospecho que ahora con la nueva tecnología esa parte, la parte de impresión debe ser más diluida, debe ser altamente rápida, pero el tema de ustedes sí debe tener algún punto
¿alrededor de qué hora es esa hora usualmente para usted? En el caso de La Nación, nosotros usamos cierres escalonados, que llaman. Entonces, cierta cantidad de información tiene que estar lista a mediodía, otra cerca de las 4, otra de las 5, otra de las 6. Y hay tiempo para hacer cambios así ya como de última hora a las 11 de la noche, digamos, pero ya sería algo así como de emergencia o una cosa así. Entonces, generalmente nosotros en el núcleo de economía vamos cerrando entre 4 y 5 de la tarde. La intención es que ya la información esté pasada al menos al editor. Ya de ahí comienza a pasar primero un editor, luego pasa a lo que nosotros llamamos mesa central, que es otro conjunto de editores, y la idea es que ya se vaya poniendo en la página y todo cerca de las 6 de la tarde ya estén páginas listas. Yo me imagino por la juventud suya que usted no estuvo muy enfrentada al tema mecánico de las máquinas de escribir, sino que básicamente en general le tocó ya la tecnología de cómputo y lo demás, o tuvo alguna experiencia de las viejas tecnologías, o ha sentido el cambio de la tecnología afectando su trabajo, o más o menos ha sido desde que empezó la tecnología estaba a su servicio. Sí, bueno, desde que inicié ya habían computadoras, había un sistema muy viejo que se llamaba ATEX, que simplemente era como una máquina de escribir con pantalla, porque no hacía mucho más. Y ya después fui sintiendo la evolución a máquinas más modernas, donde sí he sentido bastante el impacto es en el uso de internet y correo electrónico. Eso le ha cambiado a uno muchísimo. La cantidad de información que tiene disponible, o sea, ya a veces no es un problema de conseguirla, sino de tratar de seleccionar en los sitios, ¿verdad?, estratégicos, o de no perderse en una investigación, por ejemplo. Eso le ha cambiado a uno bastante y le ha facilitado también montones. Las consultas por correo electrónico, es muchísimo más fácil hablar con la gente por correo que por teléfono. Y entonces eso le ayuda a uno montones. Por ejemplo, montones de consultas yo las he enviado por correo y a veces es una conversación ahí por correo electrónico y le sirve a uno muchísimo porque ya tiene incluso textual todo lo que dice la persona. Claro. Sí. Hablando de personas, ¿hay alguna experiencia donde alguna persona impactó en alguna noticia que usted elaboró en el campo económico? ¿En qué sentido? Pero no sé, a veces la personalidad, es decir, hay una mezcla, ya usted nos narró una característica de los economistas, hablan en enredado, ya usted lo dijo hace un ratito y lo compartió con los televidentes. ¿Tuvo alguna experiencia de alguna persona que era muy difícil de entenderle, o que no era fácil preguntarle, o más bien alguien que era un gusto oírle? ¿Alguna experiencia donde la personalidad del entrevistado era significativa, o en general todos son muy parecidos? Sí, bueno, hay de todo. Creo que hay algunos en los que me ha sido difícil interpretarle o entenderle. Hay algunos también que les cuesta entender al periodista. Por ejemplo, hay quienes quieren que textualmente se les ponga todo lo que dicen, y a veces eso ya, el espacio, a veces uno se siente a escribir, el espacio que tiene son unos 2.700 caracteres y ahí tiene que meter 4 o 5 opiniones, y entonces a veces hay conflictos en ese sentido de que la persona quisiera que textualmente se ponga todo lo que dijo y no hay espacio para eso. Hay algunos que incluso me dicen, le contesto en 2 o 3 líneas, si acaso tiene un poquito más de espacio. Y en la parte de la gente que yo siento que es bastante didáctica, mucho ayudan los profesores, y es parte de los que yo consulto bastante, porque como están acostumbrados a dar clases, en alguna medida también están acostumbrados a explicar. El caso de don Eduardo Lizano yo creo que es llamativo porque él ha escrito mucho también y eso le ha ayudado bastante, y él habla en estructurado. Él casi siempre habla A, B y C, y de A, 1, 2, 3, y entonces eso hasta le estructura uno mentalmente la nota. Y es una persona, siento yo, que tiene una capacidad bastante de incluir o intercalar la parte económica, y a veces gruesa o incluso a veces hasta aburrida, ¿verdad?, pero con la vida cotidiana de la gente. Entonces, incluso su mismo lenguaje, ¿verdad? Algunas Escoge, veces. yo creo, adrede palabras
que están aludiendo a la vida común o al lenguaje común un poco para comunicarse. Yo creo que él se toma el trabajo de... Sí, y creo que es una de esas experiencias, ¿verdad? Incluso el lenguaje que a veces utiliza, un poquitín corrido, o no es tanto, o zapatero tus zapatos, o la carreta está atascada, o las frases de esas creo que ayudan mucho a dar la idea sin perder el contenido de lo que es. Y a nivel de los empresarios, porque por el medio, los empresarios también son otra fuente importante de opinión e incluso los propios zapatos que ellos protegen son los mismos intereses de grupo. ¿Qué experiencias ha tenido interesantes con los empresarios? Sí, ahí ha habido un cambio que sí lo he sentido. Antes las empresas costarricenses generalmente eran de familias y bastante cerradas, ¿verdad? Entonces incluso a veces hasta cerradas un poco a la prensa, les daba miedo que se divulgara algo, o si uno llegaba a preguntar, bueno, ¿quién va a hablar? Si el papá, que generalmente era el dueño, o si el otro señor, o si el hijo, que tal vez tenía mejor presentación, ¿no? Entonces, pero ha habido un proceso incluso con las que se han ido incluyendo en bolsa y todo, que se han hecho muchísimo más abiertas. Hoy en día ya siento que es más fácil, digamos, llamar a un empresario y preguntarle algo. Por supuesto, a veces hay temor, y si son empresarios que no están muy acostumbrados a hablar con la prensa, es decir, que no pertenecen a una cámara o que no están acostumbrados a estar dando declaraciones, a veces hay cierto temor, y en parte razonable, ¿verdad? En el sentido de que quizás temen que algo de la empresa que es estratégico para ellos se vaya a dar a conocer. Pero yo sí he sentido bastante apertura, y es muy rico porque es donde se pueden sentir o palpar los cambios económicos. O sea, no es en un año en que el PIB es bajo, tal vez eso se ilustra más con una empresa a la que le están costando las ventas, en la que quizá tuvo que despedir a un trabajador. Ahí es donde se siente muchísimo más que el PIB fue bajo. Entonces es una herramienta que uno le ayuda a montones a poder ejemplificar algo que quizá en el indicador o una cosa así no todo el mundo pueda sentir. Claro, no, y además me parece que al mismo tiempo el lector suyo va a tener esa visión mucho más cercana a él, de la experiencia de un individuo, como lo estaba mencionando usted, ya sea desempleado o que hay al contrario muchos empleos, y por el otro lado, frente a una estadística fría de, bueno, el PIB, qué quiere decir y cómo se mide y con qué se come eso, ¿no? Otro tema, Patricia, que me parece a mí interesante, es el mes de marzo es el mes internacional está el Día Internacional de la Mujer, y usted representa el grupo de jóvenes, mujeres que están llevando papeles importantes. ¿Cómo siente usted que es un ámbito, digamos, usted se siente como parte de una revolución en el mercado laboral? Al cabo, el porcentaje de su género que está participando en el mercado laboral es creciente, no importa cuáles sean las condiciones, siempre es creciente, aunque por supuesto también es el más fluctuante. Pero ¿cómo ve usted las posibilidades de la mujer en el mercado laboral y los propios retos en su campo? Sí, bueno, ha habido una apertura bastante grande. Recuerdo que en economía particularmente, generalmente la mayoría son hombres, y hasta cuesta encontrar a la hora de buscar personas para buscar opiniones que las mujeres opinen. Sí, de estos precisamente estaba pensando si tengo que ampliar mis entrevistados a mujeres, que hay unas muy muy buenas. Y en este campo particularmente es interesante, digamos, a veces a algún lugar que uno ha llegado, la mayoría de economistas y de personas que ocupan puestos en el gobierno son hombres. Entonces, o sea, que tengan esas dos características, economista y que ocupe puesto en el gobierno, generalmente son hombres. Y a veces llega uno, periodista, que generalmente no es visto por muchos economistas como personas que no conocen completamente o que me van a malinterpretar, y tras de eso mujer también, ¿verdad? Y enfrentada casi siempre a hombres. Pero hasta ahora la experiencia ha sido buena. Yo creo que incluso en el núcleo donde yo trabajo son 3 hombres y 2 mujeres, la editora y yo somos las que somos mujeres.
Y ha sido interesante y yo siento que ha habido apertura. Cuesta un poquito, ¿verdad? Porque hay que demostrarlo, pero sí ha habido bastante apertura y en este campo particularmente cada día he visto bastante que se han incluido. En el caso de las mujeres también se da un poco el asunto de que como es un grupo creciente, posiblemente son las más agresivas y agresivas en el sentido de capaces de copar nuevos espacios. Por agresivo no quiero dar otras connotaciones, digamos, físicas, pero son listas, capaces, etcétera. Estoy pensando así en un grupo de colegas suyas y mías, se me ocurre doña Rebeca, doña Edna, Silvia Saborío, doña Pepita. En general, digamos, cuando son fuente de noticia o lo demás, es más fácil entrevistar a un hombre o es más fácil relacionarse con los conceptos. ¿Cuál sería su percepción de su experiencia? Yo siento, es más fácil para mí tratar con mujeres. Recuerdo el caso, digamos, doña Rebeca Grisman, doña Pepita, doña Ligia Castro, Anabel Ulate. Siento que en general tenemos como, es más dulces, más maternales somos, ¿verdad? Y entonces en alguna medida también lo tratan a uno así, ¿verdad? A la hora a veces de llegar a consultar o algo así, supongo que lo ven como uno de sus hijos. Doña Pepito le diría algo así como mi hijita ahora. Ajá. Sí, entonces uno siente como un cariño maternal, digamos, que le facilita, le suaviza, ¿verdad? Hace que ya no sea tan tosco llegar a preguntar algo, sino que siempre le ponen como un tono de cariño que cambiando de tema, Patricia, un poco, este es un año en general, digamos, de sentir una serie de problemas. Al cabo, digamos, de las cosas obvias, Intel va a producir menos este año, el café está mal, las tasas de interés, si bajan, eso posiblemente es una mala noticia, porque significa que está tratando de curar algo que está en problema. Desde esa óptica, y ahora aquí es el conejo disparándole a la escopeta, ¿cómo ve usted las perspectivas de la economía en el corto y en el más largo plazo? Siento que en el corto plazo posiblemente la situación se vaya a sostener un poco, ¿verdad? Creo que hay que vigilar muchísimo que por ser año electoral no se trate de sostener una situación que luego no se pueda. Y si el país sigue arrastrando los mismos problemas, me acuerdo desde hace 10 años, el déficit fiscal era el mismo problema de ahora, el déficit externo también, o sea, no, en estos 10 años que yo he estado ya directamente trabajando, casi siempre a veces uno tiene que cuidar que la agenda no se le vuelva muy rutinaria porque los problemas parecen ser los mismos. Definitivamente, teniendo un país con la posibilidad que tenemos nosotros, se ha invertido correctamente en áreas tan claves como educación y salud, y creo que eso es un capital y se nos volvió una ventaja comparativa que hay que aprovechar bastante. Sin embargo, el problema de los déficits siempre dañan, y aunque la gente no lo sienta, los ve ahí, ¿verdad? Pero la presión que tienen sobre inflación, sobre quienes tenemos un crédito y pagamos tasas de interés tan altas como lo hacemos, ahí es donde duele, ¿verdad? Y uno dice, un país con tantas posibilidades y con la ventaja comparativa que la tiene donde la debe tener, ¿verdad? En campos básicos, que no logre tasas de crecimiento mayores por no poder resolver esta otra parte de los problemas. Yo siento que, o sea, posiblemente por este año la estabilidad que en la parte, por ejemplo, de inflación que se ha tenido en los últimos 5 años, posiblemente se va a sostener. En la devaluación posiblemente también. Lo que habría uno que preguntarse es ver el próximo gobierno si pretenderá hacer algunos ajustes adicionales o qué podría pasar. Don Francisco de Paula Gutiérrez planteó hace 4 años la idea de que se iba a interrumpir el ciclo electoral. Don Rodolfo Chévez y alguna otra gente, pero don Rodolfo por ahí escribió algún artículo sobre los aspectos tanto en el gasto público como en la inflación del ciclo electoral, y en general yo creo que
don Francisco de Paula se salió en mucho con la suya, es decir, no hubo un año, digamos, del ciclo Chévez, sino que el año fue menos fuerte en ese sentido. Me parece que hay don Eduardo Lizano ha venido diciendo que estarían tomándose medidas. La percepción suya es mirando el entorno, mirando los indicadores, conversando con los empresarios. ¿Siente usted que el peligro que de alguna manera usted aludió del ciclo está ahí, o más bien cree que están las cosas en general bajo control? Quizá donde uno le preocupa un poco es en el lado de las tasas de interés en colones, que no hay como opiniones únicas sobre si están bajando porque sean estas las condiciones de mercado o si ya por un fin electoral y que pueda perjudicar en alguna manera, especialmente las que lo están recibiendo son las instituciones públicas, ¿verdad? Sí. Si en alguna manera las pueda perjudicar. Ahí es donde yo creo que podría haber algo que hay que ponerle atención, ¿verdad? Que cuidar que no sea, que la economía resista ese tipo de tasas con las condiciones que tenemos. O sea, si fueran otras condiciones posiblemente serían tasas normales, pero que resista, y más con todo lo que ha estado golpeada por el entorno internacional. Uno se pregunta también cuánto más o cómo hemos resistido. O sea, ¿por qué, digamos, un año como el anterior con tanto golpe, aún así salimos como estables, ¿verdad? Claro, con un crecimiento muy bajo, con una inflación alta, pero aún así sosteniendo, ¿verdad? Y este año parece que todavía se agrava más, ¿verdad? Aparte de todos los problemas del año pasado de café, banano, petróleo que golpea mucho. Este año viene la broca, viene los problemas en Estados Unidos, que en alguna medida ya con el caso de Intel, ya sus empleados, por ejemplo, ya lo sintieron. Y uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo, cómo va a ser para resistir tanto, ¿verdad? Con una economía tan abierta y con problemas estructurales que todavía permanecen. Si en vez de ser un bolígrafo fuera una varita mágica y yo se la diera a usted, después de estos 10 años de estar cubriendo los medios, dentro de 10 años, ¿qué 2 o 3 cosas con esta varita mágica le gustaría producir? ¿Para mí o para el país? Para el país, pero también tiene 2 deseos, 2 o 3 deseos, de manera que puede pedir alguno para usted también. Bueno, empiezo con los del país. Me encantaría poder ver un país con inflaciones bajas, por lo menos cercanas a las internacionales. Varita mágica. Sí, eso traería como consecuencia, entonces no me gasta el segundo deseo de tasas de interés también más bajas. Y eso ayudaría muchísimo, porque para las familias que tenemos créditos, que compramos, es una de las cosas que más golpea, y lo peor es que golpea a la gente de menores ingresos. Entonces, tener una inflación tipo Salvador, sí, 2-3%, quizás sería una de las cosas que desearía, y con tasas bajas también. Poder tener un centro de ayuda social es algo que, si algún día tuviera los recursos, me encantaría tener. O sea, un lugar donde se ve que a los muchachos, para que no se salgan del colegio, o donde se pueda atender alcohólicos. Y el tercer deseo es que tuviéramos más tiempo, pero se nos acabó la noche. Muchísimas gracias, Patricia. Con mucho gusto. Muchas gracias.